Buen día, amigos, hermanos del CCU, también los hermanos que nos acompañan desde desde otras congregaciones, desde otros lugares de nuestro país, y tal vez también nos están viendo Max y Lu, allá Paula, que no están por acá, así que también sean todos bienvenidos a la casa de Dios, o a este tiempo de estar juntos. Y vamos a orar para encomendar este tiempo en sus manos, ¿sí? ¿Les parece? Oramos. Señor, gracias porque podemos llegar delante de tu presencia. Gracias porque estás con nosotros en cada momento. Y este tiempo, Señor, que hemos dedicado para buscarte juntos como iglesia, te rogamos de que sea provechoso para cada uno de nosotros y de que sea grato a tus oídos, a tus ojos. Ayúdanos a que así sea, Señor, que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición para tu iglesia, para que tú estés sobrando en medio nuestro y también que lo que nazca, lo que se produzca en este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos y te agradecemos por estar con nosotros en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y el otro día, el domingo pasado, Juani hablaba sobre que uno de los propósitos con los que Dios estableció la iglesia es con el que lo adoremos. Y qué bueno poder recordar esto. Qué bueno es en los tiempos difíciles, en los tiempos los tiempos que estamos viviendo hoy en día, de pandemia, de necesidad, de dificultad, de incertidumbre. Qué bueno que es poder recordar que Dios sigue siendo Dios a pesar de todas estas cosas, y que todo está en su control y bajo su soberanía. Nada escapa a sus deseos, a sus planes para nuestras vidas. Este tiempo no es un error. Este tiempo no es un desperfecto. Este tiempo no es algo que a Él se le escapó. Este tiempo es un tiempo que Dios está permitiendo que cada uno de nosotros viva. Y está en nosotros qué hacemos con este tiempo, ¿no? Está en nosotros qué hacemos con este tiempo. Es un tiempo de confiar, es un tiempo de adorar, de agradecer, o tal vez es un tiempo de olvidarnos de Dios. Cada uno de nosotros puede decidir eso, ¿sí? Así que yo en esta mañana quiero invitarlos a que sea un tiempo de
de recordar, que sea un tiempo de recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y que pensemos en eso, que podamos ser agradecidos, que pensemos en todo lo que Él nos da, en las familias, en el trabajo, en la salud, en los amigos que tenemos, en el lugar que vivimos, en la libertad que nos has dado, pero sobre todas las cosas que podamos recordar que no hay bendición más grande que conocerle, que poder entender el hecho de que somos pecadores y que Él pagó ese precio por nosotros. Así que nos invito a recordar que hoy pueda ser un día para recordar esto, para recordar que Dios es Dios y que Dios es un Dios de amor. Así que cantamos que es por tu amor, ¿sí? Cantamos esta canción. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Bueno, y ahora vamos a cantar El Dios que adoramos, una canción que, bueno, los que me conocen ya saben que es una canción que me gusta mucho, pero me gusta mucho porque es tan amplia en todos los conceptos
que abarca, ¿no? Habla de un Dios grande, poderoso, soberano, creador, pero también lo muestra como el Dios salvador que es. Así que los invito a que podamos cantar esta canción, El Dios que adoramos. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ahora yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Cantamos ahora, bajamos un poco la intensidad en la música, pero para nada en la letra, para nada la intensidad en la letra, porque esta canción dice, oh ven ante la majestad, y esta canción nos muestra a Dios como Rey, ¿sí? Y eso es lo que Él quiere ser en nuestra vida. Es cierto que Él quiere ser nuestro amigo, que quiere estar al lado nuestro, que quiere acompañarnos, pero también quiere ser el Rey de nuestra vida. Quiere que le demos ese lugar, quiere que lo elijamos. Así que pensando en estas cosas, cantamos, oh ven ante la majestad. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria. Al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria. Al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Démosle gloria, démosle gloria. Al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Adoremos, alabemos al Rey. Que así pueda ser, que cada día podamos darle el señorío de nuestra vida a Dios, al único Dios. En esta mañana nos acompaña Hugo Espósito,
Ya la mayoría lo conocemos porque Él nos visita regularmente. Así que muchas gracias, Hugo, por estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con nosotros, y deseamos que Dios te use y que Dios también bendiga tu vida, la vida de tu familia y de tu iglesia. Así que escuchamos la palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Abrimos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 15, y leemos desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Romanos se escribió desde Corinto, unos 3 años antes de que Pablo finalmente cumpliera esa pasión, ese sueño que tenía de llegar personalmente a Roma para conocer a algunos de los hermanos, a otros ya los conocía, con el fin de que Roma pudiera ser la base de operaciones para llegar en este tiempo de su ministerio hasta el extremo occidental del Imperio Romano, la península ibérica, y barrer los territorios de las Galias, entre comillas franceses, de los germanos, y obviamente llegar al tema de la península ibérica, hoy España y también Portugal. Eso era lo que él tenía en mente. Habían pasado 20 años desde que el Evangelio había comenzado por boca de él a extenderse por el Imperio Romano. Lo había llenado todo con el Evangelio de Jesucristo. Llenar todo no significa que él había llenado cada rincón del imperio, sino que él había llegado a las ciudades principales conforme el Señor le había indicado, y allí se habían establecido iglesias fuertes que a su vez con su testimonio atendieron todas las regiones aledañas, llevando el Evangelio de Jesucristo. Un claro ejemplo de esto es el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, allí se narra en pocos versículos el efecto de conversión sobre los creyentes en Tesalónica y lo que ellos representaron, no solo para su lugar, su ciudad, sino aún para toda la provincia y aún más lejos todavía por su testimonio. Muchos piensan que esta carta es un tratado de teología, y de hecho hay mucha doctrina en esta carta: la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Pero en realidad esta carta es más que eso. Esta carta es un tratado misionero. Pablo les escribe para contarles no solamente del deseo que tenía, sino de cómo el Señor lo había estado llamando, lo había estado guiando y dando sabiduría por su espíritu para realizar esta tarea. Ahora, cuando uno lee esta carta, lee los primeros 11 capítulos para hacer una síntesis muy general, y allí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, en el capítulo 1, versículo 16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta carta va a seguir hablando del pecado, hablando de la justificación por la fe, hablando de la vida en el espíritu, de la vida del cristiano, y hablando de esa tensión que existía para los judíos que se iban convirtiendo y para los que no se habían convertido todavía, que pensaban de que ellos eran la etnia elegida de Dios en el mundo, y sin embargo el mensaje paulino especialmente hablaba de la importancia de llevar el Evangelio a todas
las etnias, a toda la gentilidad. La cosmovisión judía estaban los dos grandes grupos, los judíos por un lado y los gentiles, pero todo ese grupo de los gentiles abarca todas las familias de la tierra. Digo todo esto porque llegamos a un texto, desde el versículo del capítulo 12 hacia el final de la carta, si quieren hasta el 15, luego hay un capítulo 16 de saludos, donde está la parte práctica de la carta. Pero está esta parte práctica de la carta que es distinta a las otras partes prácticas de las otras cartas de Pablo. Porque salvo la carta a los Colosenses, donde Pablo no había estado, por lo menos cuando esa carta fue recibida, las otras cartas fueron dirigidas a hermanos donde Pablo había fundado las iglesias, él las conocía. Esto, más que una carta a una iglesia, en realidad fue a los creyentes que se reunían en distintas casas en Roma. Hasta fines del siglo II, principios del siglo III, no había templos y los creyentes se reunían en las casas. Las iglesias estaban en las casas, por eso va a decir, también en Romanos capítulo 16 menciona algunos nombres, y la iglesia que está en su casa. Y antes de abocarme al texto rápidamente y a la enseñanza en esta mañana, decir algo más. Pablo no había fundado la obra en Roma. Esa obra no había sido, digamos, fruto directo de su tarea misionera. Y también entendemos, por lo que nos dice la palabra de Dios, que él iba siempre donde el Evangelio, el apóstol Pablo, donde el Evangelio no hubiera sido predicado. Por eso quería llegar hacia el oeste, hacia el occidente del Imperio Romano. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse como lector de la Biblia, lector de esta carta, es ¿por qué está escrito lo que está escrito en este punto de la carta? Si esto iba a ser un tratado misionero en el sentido de buscar el apoyo de los hermanos que estaban en Roma, así como Antioquía había sido la base de operaciones para los 4 viajes contando aún el viaje donde Pablo ya fue llevado preso para compadecer ante César en Roma, 4 viajes misioneros, si contamos 20 años de punta a punta. ¿Qué pasó en los 5, casi 6 años posteriores a el momento en que Pablo deja la prisión en Roma? Pablo está preso, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, cierra el libro de los Hechos y a Pablo lo vemos allí preso en una casa alquilada en Roma. Estuvo 2 años allí, pero salió en libertad. Muchos creen que finalmente llegó, no tenemos registro escritural al occidente, hasta la península ibérica. Pero ¿por qué él escribe esto? Primero, él no había fundado esa iglesia y quería que ellos supieran lo que él pensaba, lo que él creía, él quería ser bendecido por ellos, pero él quería llevar bendición a este grupo de creyentes. Entonces les escribe acerca del evangelio que él predica, porque ya en esa época había maestros itinerantes, falsos maestros, judaizantes, que venían detrás de los predicadores cristianos. A Pablo le hicieron la vida imposible, así como se lo hicieron a Jesús en su ministerio, los principales de los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Ese rol de presión, ese rol, si ustedes quieren, de persecución, lo tuvieron los judaizantes en el ministerio del apóstol Pablo. Y lo venían siguiendo, así que no era exenta Roma de recibir estos personajes, mucho menos Roma, que era la ciudad capital. Pablo escribe todo esto, pero va a escribir acerca de la vida cristiana. Porque cuando comienza el capítulo 12, y ahora sí ya quiero entrar en materia, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entramos a la parte práctica, así que entonces, después de haber dicho todo lo que dijo anteriormente, desemboca en esta parte final de la carta. No os conforméis a este siglo. Permítanme que dé lectura a algunos versículos de este capítulo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta es la palabra en griego metamorfosis, se deriva metamorfosis de esta palabra, que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, aparece 2 veces en la transfiguración de Jesús,
en los pasajes de la transfiguración, aparece en el pasaje de 1 Corintios cuando dice que somos transformados de gloria en gloria, y aparece aquí en este pasaje en la carta a los romanos. No os conformáis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que están pasando un momento difícil como iglesia. No conozco todos los detalles, pero tengo mis años en la vida, en la vida como creyente y en la vida de alguien que siempre amó a la iglesia. Yo amé a la iglesia del Señor desde muy joven. Quizá lo mamé de mis ancestros, lo mamé de mis padres, de mis abuelos. Pero amo al Señor y amo a la iglesia. Amo al Señor y amo a la iglesia. No me resbala la iglesia. Y en mi vida, voy a cumplir en diciembre 62 años, pasé por momentos difíciles. En la iglesia donde yo nací, la iglesia de Lanús, hoy soy pastor en la iglesia de Caballito. El año que viene, el 1 de abril, cumplo 20 años a cargo del ministerio pastoral en Caballito. Pero yo en Lanús era joven, hace muchos años, momentos difíciles porque la iglesia estaba pasando momentos difíciles. Y déjenme, porque ahora voy a ir leyendo, que les diga que los momentos difíciles que pasan las iglesias los pasan con pastor y los pasan sin pastor. El pastor es un don de Dios dado a la iglesia y es bueno que una iglesia tenga un pastor o tenga un grupo de pastores. Pero las crisis pueden venir con pastor o sin pastor. Las crisis siempre están a la vuelta de la esquina, pero yo quisiera decirles hoy llegando casi a los 62 años, miro hacia atrás y miro mi vida como si la mirara a través de una película. Y miro aquel muchacho de 22, 23, 24 años. Aquel muchacho que se llegó a enfermar. Yo me llegué a enfermar de mi aparato digestivo en un momento muy difícil para la iglesia. Ya en ese entonces yo estaba trabajando denodadamente. Ya en ese entonces era un líder juvenil, por supuesto, un líder sin experiencia, pero también una persona que transpiraba la camiseta para la obra. Pero una de las cosas que tenemos que siempre tener presentes, el Señor nos enseña en su palabra que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida equilibrada. Van a venir dificultades personales, familiares, económicas en nuestra salud, generales en el país, en la política, en la situación, en la economía, en la iglesia. Luego tendremos hijos, vendrán dificultades con nuestros hijos, vendrán dificultades con nuestros padres, los que hemos tenido padres que han vivido mucho como mi madre, y sé que algunos de ustedes tienen padres todavía más grandes que mi madre. Mi madre partió con 90 años y medio. Lo cierto es que siempre tenemos, si no tensiones o si no persecuciones, tenemos situaciones que nos afectan, situaciones que nos repercuten en nuestra vida. Yo los invito, siempre he usado una frase, no hagamos de un alfiler una bomba atómica. La palabra de Dios nos dice aquí que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por supuesto que aquí se habla de una cuestión práctica. Pablo apela a la mente, pero también apela al corazón. Y aunque parezca mentira, y esta es la parte práctica de la carta, también hay doctrina aquí. Y va a seguir diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero decirles algo. Es difícil hablar a una iglesia en crisis, pero es más fácil para los que no somos de la iglesia. Cuando una asamblea de creyentes pasa dificultades, es mejor que otros invitar a otros que prediquen en esas semanas, en ese tiempo. Eso les hace bien, los nutre. Sé que lleva todo un trabajo. A mí me tocó, fue uno de los que tenía que invitar a los predicadores en aquel tiempo y llamarlos por teléfono, no había celular, no había WhatsApp, y ubicarlos y ver la agenda. Pero ¿saben cuál es la tentación? La tentación es pensar que lo que se dice es para el otro. Y yo les propongo algo, estás escuchando este mensaje, lo estás viendo, es para vos.
Cada palabra es para vos. Y como esto entra por las computadoras o por los celulares o por las tablets, entra al que lo está mirando o a la familia que está mirando. Es para cada uno de los que está mirando, o el televisor, o la computadora, o el celular. Es para vos en este hogar, es para vos en aquel hogar, para vos en aquel otro, para vos en aquel otro. Digo pues, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Porque el diablo sabe lo que intenta hacer, lo digo porque me pasó a mí. Yo no lo hablo porque lo leí en un libro, yo lo viví esto. El diablo va a tratar de llevarte y decir, sí, esto es lo que necesita mi hermana que está aquí al lado mío, o mi hermano que está allá. Es para esa persona. No, es para vos. Es para mí. No es para vos ahora, es para mí también ahora. Es siempre para nosotros. Si Pablo iba a tener a Roma como base de operaciones para llegar a la península ibérica, no está esto en los comentarios, pero siempre me gusta amasar y pensar, a ver, ¿por qué se escribió esto? ¿Por qué Pablo empieza a hablar de lo que viene a hablar? Y van a ver cómo desemboca en algunos textos que hablan del amor fraternal, que habla de la unidad. ¿Por qué lo hizo? Porque una iglesia que va a estar centrada en la misión de Dios tiene que ser una iglesia, no solamente que está, cuyos componentes, cuyos hermanos, cuyas personas están unidas a Cristo porque han sido lavadas, sus pecados han sido lavados, han sido perdonados, han sido purificados por su Espíritu, han sido santificados. No solamente están en unión con Cristo, sino que esa unión con Cristo se tiene que verificar en la unión de la iglesia. Porque esto hace a la misión de Dios. La misión de Dios ya sabemos dónde llega, es victoriosa. Todo el Evangelio será predicado a todas las etnias, todos escucharán del Señor y entonces vendrá el fin, Mateo 24:14. Pero dentro de ese paraguas del propósito eterno y del plan general de Dios está nuestro peregrinaje en este mundo. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo voy a ir caminando hacia la eternidad? ¿Cómo voy caminando hacia el encuentro con Jesús? ¿Cómo va la iglesia peregrinando en este tiempo? Rápidamente, dice, porque de la manera que en un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Estoy en el versículo 5 del capítulo 12. Una de las cosas que suele pasar es que en medio de las crisis se desordenan las cosas en las iglesias, pero no porque se quieren desordenar, es porque es casi un proceso. Fíjense, cuando ocurre un terremoto y se rajan las casas, algunas se vienen abajo, hay que reacomodar todo, hay que reconstruir. Y entonces el diablo es muy astuto. Él puede o desalentarnos, y yo te animo en esta mañana a que no te desalientes. Algunos dicen, no, miren, los miembros de valor permanecen siempre en las iglesias, en los momentos más gloriosos de las iglesias y en los momentos de las crisis. ¿Y saben por qué permanecen? No permanecen porque dice, porque yo me quedo, porque entonces si yo me quedo con mi fuerza, dice esta hermana o este hermano, no. Porque saben que el Señor está detrás de todo y que Él nos cuida, que Él está pendiente de nuestras cosas y que Él no está mirando para otro lado y que Él tiene un propósito. Hay un propósito de Dios. Así que de la manera que tenemos, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, cuerpo humano por ejemplo, este cuerpo que no solamente tiene los miembros, sino que a través de nuestros miembros hacemos cosas. Este es el concepto en esta parte de la carta, en este capítulo. Entonces, pero no todos los miembros cumplen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo. Ustedes tienen dones preciosos. Esta iglesia del Centro Cristiano de la Unión en La Plata tiene un grupo precioso de creyentes. Yo los quiero. Tengo más trato con algunos de ustedes por cuestiones del ministerio, de la obra histórica de estos años. Yo los quiero. Y hay tantas personas que no son parte de su iglesia local, pero que somos parte de la iglesia general de Dios. Quiero
los queremos, los amamos, y cuando uno lo ve de afuera dice, ¿cuántas posibilidades hay aquí? ¿Qué estará sucediendo en la cocina de Dios para esta iglesia? ¿Qué estará sucediendo? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora te voy a decir algo, porque nosotros, acá no se habla, porque evidentemente no era la organización así, eso queda elástico, no está taxativamente puesto en el Nuevo Testamento, no importa cuál es tu cargo, cualquier creyente fiel, aun aquellos que no tienen dones para hablar en público, o para grabar como yo lo estoy haciendo ahora, o que no tienen dones para dibujar, o que no tienen dones para enseñar a los chicos, o que no tienen dones para cantar, pero tienen otros dones. Y todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, todos podemos inclinarnos delante del Señor y podemos orar y clamar al Señor. Pero Pablo va a seguir diciendo, el amor sea sin fingimiento. Tenés que vivirlo, el amor. No lo podés fingir. No somos actores de la vida cristiana, somos cristianos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Siempre primero mi hermano. Y ahora entramos en el espíritu de lo que sigue. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Y alguno que me escucha dirá, ¿pero a usted le parece, pastor, que yo puedo servir ferviente al Señor? Tengo mi problema en mi casa, tengo un enfermo, tengo este problema con el trabajo. Y algún líder de la iglesia dirá, y ahora tengo alguna cuestión extra con el tema de la obra. Sin embargo, el texto no dice para qué momento de la vida cristiana hay que aplicarlo. Siempre hay que aplicarlo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Hermanos, hay que ser positivos, realistas obviamente, pero hay que ser positivos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. No vamos a estar en medio de un proceso de prueba, de tristeza, de tribulación, dando vueltas con una matraca, ubicados. Ya decía el Evangelio, ríanse con los que se ríen, pero lloren con los que lloran. Ubicados, sufridos, constantes en la oración, no importa cuál sea el momento de la vida que nos toca pasar. Compartiendo para las necesidades de los santos, sí. También pueden seguir compartiendo, porque toda tarea, toda cosa, aunque sea puntual, grande o pequeña, que ustedes van desarrollando para servir al Señor y servir al prójimo, eso también ayuda a la unidad de la iglesia. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Lo tengo marcado en mi Biblia. En el versículo 9, ámense. En el versículo 10, amaos los unos a los otros. En el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Quieren un consejo? Yo fui una persona joven, muy trabajadora, muy idealista. Todos los jóvenes son idealistas y yo era un prototipo de un joven idealista. Entonces para mí las cosas tenían que ser de esta forma. Un hombre de carácter. Me trajo algunas dificultades relacionales cuando tenía 19, 20, 21 años. El Señor tuvo que amasar mi vida y tuvo que ubicarme. Pero el texto nos dice aquí que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que reflexionar. Él está inmerso en los capítulos 13, 14, y en base a nuestra reflexión espiritual delante del Señor, delante de su palabra, obrar en consecuencia. Y no hacer las cosas o largar las palabras antes y luego reflexionar. Nos conviene hacer esto. Nos conviene proceder de esta forma, siempre en nuestra vida. Y por supuesto, también ahora. No sean sabios. Más adelante seguramente habrá fuego. No paguen a nadie mal por mal, ni en sus negocios,
ni en su vida profesional, ni en su vida familiar, ni en su vida eclesial. No lo hagan, no lo hagan. Acostumbrémonos a poner la otra mejilla. Busquemos la paz y sigamos la paz. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con tus vecinos del departamento, con tus vecinos de tu casa, con tus compañeros de trabajo y por supuesto con los hermanos en Cristo. Por supuesto. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando te hicieron algo que te hirieron tanto. A veces sucede en los trabajos. A mí me pasó en uno de los trabajos hace muchos años. Y vos sabés que hay toda una movida casi diabólica detrás. Entonces este texto cobra vigor. El Señor se ocupa de mi vida, el Señor se ocupa de sostenerme, el Señor se ocupa de estimularme, de animarme, pero Él se ocupa de mis detractores. No lo tengo que hacer yo, jamás, nunca. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, que se muera de hambre. No, dice acá, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas o haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que recordamos acerca de que somos participantes, no somos espectadores de la vida cristiana, somos participantes. Somos participantes con Cristo y unos con otros del desarrollo del reino de Dios y de la obra de Dios. Qué importante que es el amor fraternal, qué importante es estar sirviendo gozosos al Señor. Qué importante es estar firmes cuando las cosas no salen bien o cuando sufrimos persecución. Qué importante es, versículo 16, vivir la unidad. Qué importante es ser constantes en la oración. Qué importante es no pagar a nadie mal por mal, y ni se nos tiene que pasar por la cabeza el vengarnos de lo que nos puedan hacer. En segundo lugar, este texto que va a ir avanzando y que siempre pienso en que Pablo escribe pensando en que esta iba a ser la base de operaciones. Lo que Pablo tiene en mente es que dice, ¿por qué les habrá escrito esto Pablo? Algunas de las cosas que pone en forma positiva, la mayoría, pero algunas son no hagan esto, no aquello otro, en forma negativa. ¿Por qué las escribía? Si bien él conocía a varios de los que están en el capítulo 16, por eso se envían los saludos, no los conocía a todos. Pero Pablo era un hombre experimentado y sabía que en toda iglesia se necesitan recordar estas cosas, porque estas cosas pasan. Pero sigue la palabra de Dios y en el capítulo 14 el texto nos va a hablar a nosotros acerca de los hermanos. Nuestras Biblias, la mayoría tiene un título, los que son débiles en la fe. Es decir, aquí Pablo va a avanzar y va a poner tres ejemplos para decirnos que nuestra libertad, o mi libertad como creyente, está limitada por el amor fraternal. Yo puedo tener libertad para hacer cualquier cosa. Aquí había un tema con respecto a las costumbres y a los usos. Había un problema con los alimentos. Hay gente que consideraba ciertos alimentos inmundos y nosotros sabemos que los alimentos no son inmundos. Todo depende de lo que nosotros pensemos acerca de ellos. Pablo lo explica allí, pero no son los alimentos. Pedro mata y come. Nada de lo que yo he creado es inmundo, le dice el Señor en la visión a Pedro. Pero sin embargo, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el principio de la palabra? Los fuertes en la fe, los que tal vez están más maduros en la fe, los que comprenden mejor las cosas de la palabra de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, de la vida cristiana, tienen que esperar a los débiles, tienen que, pone una palabra, soportar, pero no tienen que confrontar. Obviamente que si un hermano fuerte confronta con un débil, es probablemente que la teoría de lo que sepa del Nuevo Testamento de la Biblia le va a ganar, pero el espíritu aquí no es ese. ¿Qué quiero decir en este segundo punto? Antes pensé en la unidad, en el amor fraternal, no se debe perder nunca. Segundo lugar, yo estimo
a mi hermano más débil en la fe como superior a mí mismo en el sentido de que lo cuido. Cuando yo tuve hijos, ¿qué hacemos cuando un bebé llega a casa? Obviamente que es más débil que nosotros. Es el que requiere toda la ayuda, especialmente de la madre. Pero ¿qué sucede entonces con eso? Nosotros no podemos aprovecharnos de que somos adultos, de que somos mayores. Nosotros cuidamos al bebé. No solamente lo cuidamos porque es nuestro hijo, nuestra hija. Si hubiéramos tenido que cuidar a alguna criatura, de algún pariente, de algún hermano, de algún vecino, lo habíamos hecho en ese sentido, con esmero. ¿Por qué? Porque es más débil. Ser más débil no significa que uno no pueda amarlo, que uno no pueda cuidarlo, que uno no pueda esperarlo, que uno no pueda darle el tiempo. No piensen, hermanos, que es perder el tiempo hacer lo que el Señor nos indica que hagamos. ¿Saben por qué? Porque esto está relacionado con lo que está en el capítulo 1, versículo 16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es una dinamita de Dios que transforma las vidas y los corazones, pero en ningún lado de la Biblia dice que eso sucede en forma instantánea. La salvación es instantánea, la salvación es un suceso, pero el llegar a ser como Cristo, la santificación es un proceso. Entonces, queridos hermanos, tengamos esto. Y otra vez, la palabra es para mí. Porque todo el que escucha, ¿sabe lo que tiene que pensar? Algunos dicen, no, yo soy un hermano débil, que se ocupen de mí. No. Vos tenés que ver a quién podés ayudar, porque siempre tenés uno para ayudar. Siempre sos más fuerte que uno y más débil que otro. Y siempre podés ayudar a uno, pero también tenés que tener la humildad de aceptar el cariño, el amor de otra hermana que te ayuda. Así que esto está, no voy a abundar en detalles, pero hay 3 ejemplos y solamente quiero decirles, antes de pasar al último punto, que algunos dicen, bueno, si tengo que esperar y soportar a mi hermano más débil, se detiene mi vida. Si la iglesia entra en una crisis, si la denominación entra en una crisis, si la obra entra en una crisis, si el mundo entra, se detiene mi vida. No se detiene mi vida. Alguno puede pensar, bueno, se acabó todo, se acabó, ¿no? Se produce una tensión entre el pasado, el presente y el futuro cuando suceden las crisis, y entonces hay personas que aman al Señor y que quieren servirlo con todo el corazón, pero el Señor está como en medio del cataclismo ubicando las piezas, las partes del cuerpo, cada uno con un don diferente conforme a la multiforme gracia de Dios. Espera, tranquilo, espera, hermana querida, hermano querido, nada se acabó. Podremos tener tensiones, podremos inclusive hasta saborear una desilusión, una desazón, pero quieren que les diga una cosa, no terminó nada, está en proceso. Y vamos a llegar a buen puerto, vamos a llegar a cabecera de playa. Somos un cuerpo en Cristo, Dios está trabajando en nosotros. Me tocó vivir, después de ese tiempo que yo les comenté al comienzo del mensaje, otro tiempo de prueba difícil, también en relación con la obra del Señor. Y era una persona ya más grande, ya estaba casado. Y una de las cosas que le dije a muchos que me querían en la iglesia y que yo los quería, algunos de ellos me habían visto nacer, otros fueron mentores míos, líderes de mi niñez, de mi adolescencia, en mi juventud, consejeros. Lo que yo siempre decía, fungía en una época como casi el encargado de la iglesia, ya era una persona un poco más grande. Digo casi porque tenía otros hermanos que me ayudaban, no estaba solo, pero era el presidente de ese grupo que quedó al frente de la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Yo sabía que Dios me había llamado, a mí Dios me llamó al ministerio cuando yo tenía 22 años. Y sabía que el Señor estaba trabajando en mi vida. Y entonces lo que muchas veces repetía, no quiero tomar un paso en una dirección, ni decir nada, ni hacer nada, que no sea conveniente. Quiero estar seguro de la voluntad de Dios, porque no quiero ni perjudicar a la iglesia, ni perjudicar a mis hermanos, ni perjudicar también el futuro que Dios tiene para mi vida, el futuro ministerio que Dios tiene para mi vida. Y en último lugar,
queridos hermanos, desemboca justamente en el tercer ejemplo, en el capítulo 15, un capítulo donde ya va a hablar concretamente Pablo acerca de el hecho de ir a Roma y de pedirle que ellos lo reciban y lo sostengan, que allí pueda pueda sentar su base de operaciones para realizar la tarea. Pero cuando ingresa en el capítulo 15, viene, ¿no es cierto?, trabajando el tema desde el capítulo 12, 13 y 14, entonces va a decir lo que yo leí hoy al principio, y es lo siguiente: así que los que somos fuertes, así que entonces, por lo que acabo de decir, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no, yo soy el que soy, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer aquello otro, y entonces yo me quiero agradar, yo creo que esto es así. Si vos no pensás igual, Pablo dice que esto en la obra de Dios no es así. Esta ley no es así. La podrán usar los que no tienen a Jesucristo, pero cuando un creyente la usa se equivoca. Siempre el prójimo está antes. Está antes. Considerar al prójimo superior a nosotros mismos, va a decir Pablo en otra carta. No somos más que ellos, no somos menos, tampoco dice el apóstol Pablo en otro escrito, pero no somos más. Y entonces, soportemos y no agradarnos o no nos agrademos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sabe qué esto edifica? Edifica. ¿Cómo que edifica? ¿Sí? Edifica no solamente orar de rodillas, que eso no se puede sustituir, es insustituible. Pero cuando nosotros demostramos nuestro afecto, nuestro cariño, y nosotros procuramos agradar a nuestros hermanos, los agradamos para edificación. Es esto, este misterio de la comunión, de esta común unión en Cristo que tenemos como pueblo de Dios. El versículo 3 dice, y pone el ejemplo: ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está tomada la cita del Salmo 69, versículo 9. Entonces, los que somos fuertes debemos soportar, decía el apóstol Pablo. Los que somos fuertes debemos no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, y cada uno tiene que agradar a su prójimo. Es decir, fíjense cómo dice acá no dice los que son fuertes, acá cada uno, lo dije antes en el mensaje, cada uno de los que componen el mosaico de la iglesia tiene que agradar a los otros. Por eso este mensaje es para vos, es para mí. Y finalmente va a decir en el versículo 4, porque estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Dónde se habían escrito? En el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Se escribieron estas cosas. Esto no es como que Pablo está diciendo, miren que esto sí que no lo inventé yo, ni el Espíritu me lo inspiró. Él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Tercio fue el que redactó esta carta, pero Pablo la dictaba. Pero dice, porque estas o las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y contienen, hay un montón de otros temas en el Antiguo Testamento, pero contienen el germen, la esencia de todo esto. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hablamos de la oración, hablamos de la comunión y ahora viene la Biblia. Y la palabra de Dios dice de sí misma, en este y en otros pasajes, que la paciencia y la consolación se efectivizan en nuestra vida por la palabra de Dios. El oír por fe viene por la palabra de Dios. La paciencia y la consolación vienen como derivado de considerar, de leer, de rumiar, de reflexionar, de meditar la palabra de Dios, para que tengamos esperanza. Y ahora voy terminando el mensaje. Para que tengamos esperanza. ¿Qué quiere el diablo? Que pensemos, se pudrió todo.
COVID, la vacuna no está, no podés abrazar a la gente, los negocios van mal, se pudrió todo, no vamos ni para atrás, peor, antes decíamos que estábamos empantanados, no íbamos ni para atrás ni para adelante, pero ahora es peor, vamos para atrás. Y no estoy hablando políticamente, hablo en general. Pero el texto aquí dice que nosotros, Biblia en mano, Antiguo Testamento, Pentateuco, el libro de los Salmos, las profecías, las narrativas del Antiguo Testamento, los libros poéticos junto con el libro de los Salmos, eso robustecen nuestra esperanza, nos ayudan a ser pacientes porque a veces hay que esperar. A mí me costaba tanto esperar cuando era joven, esperar. Con 20 años de ministerio en una misma iglesia aprendí a esperar. Hay que esperar en Cristo y a veces parece que hay cosas que no se van a dar, que uno no las va a ver y cuando uno menos se da cuenta aparecen todas de golpe. El Señor es fiel a su promesa. El Señor quiere llenar tu vida de esperanza. Pero el Dios de la paciencia, versículo 5, y de la consolación os dé un mismo sentir. Un mismo sentir. En el versículo 10 del capítulo 12 hablamos del amor fraternal y también en el 12:16 de la unidad, de tener una igualdad de sentir. Os dé un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Si no hay un mismo sentir es imposible estar en unidad, ser unánimes. ¿Para qué? Unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Pues la finalidad de la iglesia lo dice este texto. La obra misionera es importante, ustedes saben cómo yo amo la obra misionera. Estamos justo en la 20 conferencia misionera de la iglesia, en estos días y ahora el sábado y el domingo, con los mensajes, con los oradores, con los invitados. Pero el propósito de la iglesia, ¿cuál es? No es solo extender el reino de Dios, por supuesto que esto es tarea de la iglesia, de la gente del reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, sino que el propósito de la iglesia es adorar al Señor, glorificar su nombre y como dice nuestro texto aquí, a una voz unánimes pueden glorificar al Dios y Padre. Fíjense que no dice para que glorifique, sino para que toda la iglesia, bien unida y concertada, en amor fraternal genuino, unánime en espíritu, puedan honrar, adorar y glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza, iglesia. Esto va a terminar. No hay mal que dure 100 años. Así como ya vieron en sus vidas dar vueltas de página y el Señor fue trabajando en ustedes y empezaban nuevas hojas, estas hojas se van a dar vuelta y van a entrar. Uno a veces no sabe cómo, pero Dios sí lo sabe. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el fin. Vivan la esperanza de Jesucristo. Se los digo no solo porque está en la palabra, sino porque alguien que pasó por distintas situaciones a lo largo de su vida, finalmente llegó a la cabecera de playa y vio el obrar de Dios. Yo estoy grabando este mensaje a 3 cuadras de la iglesia de Lanús, de la cual les conté. Soy pastor en Caballito, a unos 11 kilómetros y medio, casi 12 de mi domicilio, de la puerta de mi casa. Pero esta iglesia ha crecido. Ya era una iglesia grande, vivió un tiempo de crisis. Y finalmente el Señor trabajó con la iglesia, bendijo a la iglesia avanzó y siguió adelante. Y creció. Y así va a ser. Ustedes tienen unas posibilidades, una cantidad de dones dados por Dios magníficos. Lo digo porque lo miro de afuera, porque a veces ustedes no son conscientes, porque a todos nos pasa lo mismo. Pero no lo digo para que digan, ya está, listo, y te saquen pecho ahora, termina el mensaje. No lo digo por eso. Lo digo para que estén en toda su misión delante del Señor, buscando su rostro. El Señor ama a la iglesia, dio su vida por ella, los ama a ustedes y hará una obra grande con ustedes. Señor, bendice al Centro Cristiano de la Unión, dale fuerzas, llénalos de esperanza,
Robustece, Señor, su vida de oración, que el gozo del servicio sea notorio también en estos días y que se pueda, Señor, respirar una atmósfera genuina de unidad y que cada uno, para que eso sea posible conforme a tu palabra, pueda entonces pensar de verdad en su corazón y llevarlo a sus hechos y a sus labios y a sus palabras, que el hermano, que el prójimo, que el que está al lado nuestro, enfrente nuestro, él merece todo mi esfuerzo, él merece toda mi paciencia, él es superior a mí, él va primero que yo. Y obviamente, para los otros, yo iré primero. Pero es lo que tenemos que pensar. Señor, bendice a la iglesia y ayúdala en esta semana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, Hugo, por compartir la palabra de Dios con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo y usando. Y hermanos, amigos, que en este día podamos seguir recordando quién es Dios, que podamos seguir descubriendo sus cualidades para que podamos ahondar más en el amor por Él y en el amor que Él tiene por nosotros, que pueda ser un día para recordar, que pueda ser un día para recordar, un domingo para recordar de todas esas grandezas y cualidades y todas las cosas que Dios nos ha dado. Así que Dios nos bendiga, que nos guíe en esta semana, porque sin duda que necesitamos de Él. Hasta el domingo próximo, si es que no nos encontramos antes, que sea un buen domingo. Hola, CCU. Hola. Hola, iglesia. Hola.